noches, amigos televidentes, gracias por estar conectados una vez más con nosotros. Bienvenidos a su programa Hablando con Elías. Hoy tenemos, señores, un repertorio de temas muy interesantes. Estaremos tratando algunas situaciones tanto nacionales como internacionales y sobre todo también tendremos un tema aquí el cual pues debatiremos y tendremos algunas opiniones en cuanto a lo que es el feminicidio, ya que recientemente tuvimos un caso pues muy lamentable en nuestro país y no solamente sino también que diariamente pues de alguna u otra forma existe lo que es la violencia en contra de la mujer y también los feminicidios. Y como cada jueves me acompañan mis compañeros, aquí Jennifer Fajardo y también Prenda. Buenas noches, ¿cómo se sienten? Hoy estamos un día alegre, era justo. Alegre, no se te nota. Pero no, estamos aquí encantados de estar como todos los jueves aquí en el programa Hablando con Elías, que tenemos un tema súper interesante, que es algo que se habla a diario y estamos en eso entonces. Exactamente. Bueno, vamos a iniciar, señores, con una información que pues también repercute a lo que es nuestro país, porque es una situación que se da tanto aquí como en otros países del mundo, y es que según un estudio realizado por UNICEF, 150 millones de niños se sienten acosados y también han sufrido algún tipo de violencia en las escuelas. Uno de cada 3 niños pues ha sentido de alguna u otra forma que sus compañeros lo han violado, lo han chantajeado o lo han acosado. También se da en el caso de los profesores. Vamos a ver un pequeño video sobre esto y continuamos hablando sobre este tema. Aunque la familia sigue siendo muy importante durante la adolescencia, a medida que chicos y chicas van siendo mayores, las relaciones con sus amigas y amigos ganan en importancia. Las amistades son muy positivas para el desarrollo adolescente, pues suponen una fuente de apoyo emocional esencial para afrontar las dificultades propias de esta etapa. Sin embargo, algunas veces las relaciones con compañeros y compañeras pueden resultar conflictivas. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se dan situaciones de violencia, acoso o maltrato entre iguales, bullying, en el contexto escolar. El maltrato entre iguales tiene tantos efectos negativos que tanto padres y madres como docentes deben intentar prevenirlo e intervenir para que desaparezca de las escuelas. El fenómeno del maltrato se caracteriza por el abuso del poder por parte de la persona maltratadora sobre la víctima y por la continuidad temporal, es decir, no se trata de un episodio ocasional como una pelea entre alumnos o un juego. Este tipo de violencia se puede expresar en conductas muy diversas dirigidas a hacer daño a la víctima, tales como decir cosas desagradables y mezquinas sobre la víctima, reírse, llamarla por motes molestos, ignorarla, excluirla, contar mentiras sobre ella, amenazarle, pegarle, etc. ¿Cuáles son las consecuencias del maltrato entre iguales? Hay consecuencias negativas tanto para la víctima, la persona agresora y quienes conocen esta situación. Para la víctima, estrés, ansiedad, miedo, tristeza, depresión, baja autoestima, rechazo y miedo a la escuela, diferentes tipos de dolor, de barriga, de cabeza, etc. Para la persona agresora, es temida por los demás y puede ser rechazada por el resto del grupo. Aprende a relacionarse de forma violenta, cree que siendo violenta conseguirá ser popular y, por tanto, tiende a repetir el acoso hacia la víctima. Para los chicos y chicas que presencian el maltrato sin ser víctimas ni agresores, tienen miedo a verse implicados y convertirse en víctimas, aprenden a callar y a no comprometerse con los demás, pueden sentirse culpables por no prestar ayuda a quien lo necesita, observan conductas violentas. ¿Cómo puedo saber si mi hijo o hija está siendo víctima de maltrato? Estad atentos a su comportamiento por si pudiera estar viviendo episodios de violencia en el papel de víctima. Es fundamental que sienta vuestro apoyo y que haya alguna persona adulta con quien pueda hablar de lo que está pasando. Para detectar que algo puede estar ocurriendo, podéis observar si su comportamiento ha cambiado sin motivo aparente, tiene cambios de humor, está triste e irritable, tiene pesadillas, no duerme ni come bien, le duele la cabeza o el estómago, vomita y no se encuentra bien aunque aparentemente no tenga enfermedad alguna. Llega a casa diciendo que ha perdido cosas, mochila, gafas, etc., con la ropa rota, y todo ello de forma frecuente.
Presenta rasguños, hematomas, golpes, etc. con frecuencia y dice que se ha caído o ha tenido un accidente. No quiere relacionarse con sus compañeros y compañeras, no quiere salir a la calle, ni ir al instituto, ni siquiera a las excursiones y visitas organizadas por la escuela. Quiere estar acompañado a la entrada y salida del instituto. Bueno, aquí estábamos viendo algunos de los síntomas que pueden sentir sus hijos a la hora de ser acosados o violados de alguna manera en su escuela. Pues esto puede provocar lo que es ansiedad, depresión. También pueden que ellos no quieran continuar con sus estudios, entre otros pues síntomas y evidencias de que están pasando por una situación muy penosa. Yo te iba a decir algo, o sea, nosotros tuvimos un tema pasado hablando sobre eso. Y es que en realidad el dominicano en las escuelas siempre, no, uno vive como quien dice de los golpes. O sea, que muchachitos aquí en República Dominicana no le dan su golpe y viven de la pelea. Yo creo incluso que eso hasta no forma como dominicano. En los recreos siempre había un set de pelea, de que siempre se estaban dando golpe uno. Y el morbo que causaba. Y si no era eso, por lo menos en mi colegio, que es conocido como gente rica, en ese colegio, lo que se hacían era insultarse mucho y hacerse mucho bullying, mucho relajo, relajo y eso. Pero, por ejemplo, mi mejor amiga ya era víctima de eso porque ella es gordita y morenita. Entonces, al ellas estar entre este grupo, siempre le hacían mucho bullying y yo me acuerdo que ella venía llorando a donde mí. Y eso que dijeron de que muchas de las personas se hacen los ciegos es algo muy, muy doloroso. ¿Tu primita tenía qué edad? Diciendo, ¿Qué edad más o menos tenía tu primita? Mi mejor amiga. Ah, ok, tu mejor amiga. ¿Qué pasa con ella? Es que ella tenía en ese entonces, era tercero de bachillerato. O sea, ella tenía ¿cuánto? 17 años. 16. Y lo que pasa también es que vemos un contraste de personalidades, o sea, cada uno tiene una ideología diferente, viene de un hogar diferente, entonces algunos no toleran la forma de ser del otro y lo que quieren pues evidenciarlo maltratando a esa persona. O sea, todos en algún momento hemos sufrido bullying. Es que yo creo que en la escuela, en cualquier otro hay diversidad de gente, o sea, en la escuela siempre se tiran papeles, siempre se dan galletas o siempre le dan su cocotazo. Tú siempre vas a tener el amigo que siempre llega el otro día durmiendo o que siempre uno llega con el bajo boca, o sea, es como típico del dominicano. Yo sé que también tiene que ver con cuestión de seguridad de la misma persona. Ahora, si tú te demuestras seguro de ti mismo, por ejemplo, empiezan a decirte, no, que tú eres gorda. Y tú te pones por dentro, ay, soy gorda y te sientes mal y ellos se ríen de ti. Mira, es un problema porque la personalidad... Tú eres gorda y tú dices, ay, sí, ¿qué? Es un problema porque la personalidad viene dado no solamente de tu conducta, de lo que tú eres, con lo que tú naciste, sino esa interacción que fluctúa dado la influencia del ambiente y con lo que tú naciste. Entonces, eso es lo que concluye con la personalidad. Entonces, es muy triste que, bueno, en el caso de que el estudio hecho por UNICEF sea aplicado a niños de entre 13 y 15 años, niños que en esa edad, en esa etapa es que le dan más importancia a cómo lo tratan los demás. Y otra cosa muy importante es que, bueno, es muy alarmante, es que no solamente las autoridades educativas locales, o sea, del centro, sino que las autoridades educativas gubernamentales no le han prestado mucha atención. Y es que el caso de los profesores de formación integral humana y religiosa, tú te das cuenta que en las escuelas, cualquier colegio, tú dices, cónchale, bueno, el profesor de formación se supone que debería tener una moral X para poder aplicar su metodología de enseñanza efectiva. Y entonces cogen a cualquiera. Muchas veces pasa con los profesores de inglés, pero no es el caso. Y también ponen a cualquier persona. Yo conozco un colegio que la profesora de formación es una pastora. No solamente pastora, que tiene fundaciones, tiene muchísimas iglesias a su cargo, o sea que tiene la calidad moral y está sumamente preparada para la posición. O sea, eso es muy importante. También debería haber un consejo, ya sea de psicólogos o parte del comité educativo, pues que observe cuando haya alguna actitud diferente entre sus alumnos. Si ven que algunos tienen alguna pelea o que están sintiendo bullying, pues esa persona acudir a ese lugar y decir la problemática que está sucediendo para que el caso se solucione y lo ayuden. Te voy a dar la total razón a ti, Charmín, Sí, porque, sí. o sea, Chamil, perdón. Porque, oye, ¿qué sucede? Lo que yo creo. Si tú organizas, como también dice Prenda, si organiza
a los profesores a adecuar bien a la persona, Eso a es los responsable estudiantes, inmediato. ellos mismos van a tomar esa acción porque en realidad son niños. O sea, si uno es muy maduro, si un niño es muy maduro también, te lo van a comenzar a relajar. Si tiene la cabeza grande, te lo van a relajar. O sea, Si es todo es gordito, cuestión si es de morenito, tú sí. organizar a los niños y decirle la actitud adecuada que debe tener y, o sea, informarlo. Pero tú sabes muy bien que Educar. algo sucede mucho con los niños es que ellos no siguen sugerencias muchas de las veces. No, Ellos porque son muy simplemente maduros. siguen. Algo que yo veo también como abuso es la presión social a hacer las cosas, que es algo que se da en todos lados demasiado frecuentemente, que es tú incitar a una persona a hacer algo que no quiere. Por ejemplo, no, ¿por qué tú no tiras esa cosa por ahí? Tírala, todo el mundo tírala. ¿Qué va a hacer un muchachito? Eso depende, porque yo te voy a decir una cosa. Son muy influenciables, son niños. Cuando yo estaba en el colegio había mucha presión, o sea, no había presión social, pero por ejemplo, si me decían de que para fumar droga o algo así, óyete, yo sabía que yo tenía una presión social en mi casa que me iban a entrar a galletas, o sea, esa es la verdad, o sea, es la formación. Pero vamos a seguir con el tema, luego de esta pausa comercial, que los temas están súper interesantes, Siempre. aquí en Hablando con Elías. Continuamos en Con Elías y otro de los temas que está acaparando la palestra pública es la puesta en funcionamiento, bueno, para el próximo año del Hemocentro Nacional, en el cual podremos obtener sangre gratis. Pero la paradoja es muy relativa, porque entonces uno dice, se supone que si es gratis, aplica para toda la población, y es que las personas aquellas que requieran del uso, bueno, de la utilización de sangre y sus derivados, Ay, Dios que tengan, bueno, estén afiliadas a la Administradora de Riesgos de Salud, a alguna ARS, tendrán entonces que pagar esta ARS, bueno, pagar la utilización de estos recursos, y las personas que no están afiliados, entonces a esto sí les saldrá gratis. Yo No dije- tendrán que erogar ningún tipo de dinero. Cuando estaba mencionando el tema, yo dije, ay Dios mío, o sea, sangre gratis. Lo que se me ocurrió es de dónde van a sacar esa sangre. Tú vas a ver dominicanos. Bueno, Le van a donando, quitar un distintas por ciento a las propuestas. personas que están aseguradas. Hay Están distintas donando. Imagino que las que no propuestas. también. Entre estas, el Listín Diario, bueno, le ha dicho al Ministerio de Salud que una de las soluciones podría ser que hagan una clasificación de la sangre, del tipo de sangre, no solamente en las instituciones públicas, sino también en las instituciones privadas. Y entonces el viceministro de Garantía de Calidad del Ministerio dijo que se podría, pero que entonces una de las formas en la que se facilitaría más el proceso sería porque en la cédula ya las personas tienen su tipo Sí, de pero sangre. ¿dónde van a Pero sacar en mi la caso sangre? yo no Fue la la tengo, pregunta. entonces... La pregunta es Tú dónde van a bueno, sacar que la lo sangre. tienes. Sí, ¿Tú tienes claro tipo que de sí. sangre De especificado? hecho, me lo Claro. encuentro raro que tú no En lo el- tengas. En Exacto. seguro médico sí lo tengo, pero en Y En de la dónde sacan licencia. Pero en la ya- licencia, Sí. de hecho, para sacar La la licencia licencia te también. sacan sangre y te Bueno. hacen Voy la a prueba. decir un ahí mismo. secreto que También, quizá sí. no sea prudente decirlo, pero mucha gente no lo maneja. Entonces, si es la sangre gratis, me imagino que quizá algunos van a prestar servicio para donar sangre. Es bueno donar sangre, la realidad, pero como médico uno sabe que uno no puede donar mucha sangre así seguidamente, porque tú vas a hacer que la médula produzca más sangre. Entonces va a haber punto que, no sé si han escuchado, de que no, yo me paso de sangre, que si yo qué, se supone que el cuerpo está hecho para manejar 5 litros de sangre. Si tú quieres aumentar la producción, entonces va a sacar ese equilibrio y puede traer un problema a la larga. pero eso es regulado, sangre eso es una gratis, advertencia eso prudente. es Sí, porque difícil. exactamente. Eso sí, no. Yo me imagino que van a Regulado haber no, porque tú vas a tener un donantes, pero- dominicano que no va a tener cuarto y va a querer donar sangre a cada rato para que le den dinero. No, viejo, puede porque ser. eso es O sea, regulado. educa- Tú tienes un récord. O sea, tú que eres médico lo sabes más que yo. Inmediatamente tú te sacas tu sangre. Se supone que eso, el día tal, se sacó tanta... como- Y después Además, se me te digo, imagino va que por costumbre, va a haber por algún costumbre. control y va a ser Claro. por orden de Ojalá, prioridades. dominicana, O sea, si es control. una persona que está en una cirugía lo mismo. y está a punto de morirse o cualquier cosa de emergencia, es para tenerlo ahí en reserva. Y sí se irá pues a cobrar un % a los que tienen su seguro y a los que no también. Pero ya eso lo veremos en desarrollo más adelante. Ahora, yo quisiera agregar algo. Esto hace que el eje focal de todo el asunto sea el sistema de aseguramiento de Yo salud. veo un maco ahí. Claro, porque eso no es que no es que estamos vendiendo que vamos a tener un hemocentro, sino que el sistema de salud va a proveer o va a tener un centro especializado en el manejo de sangre. Eso que- quiere decir que está eficientizando la labor que hace. Lo que yo me encuentro un poquito extraño es porque eso siempre estuvo. O sea, Sí. uno iba como donante y le querían quitar 1.500 pesos y yo mismo la doné. O sea, no sé de dónde que viene esa idea. Si eso Yo siempre pienso estuvo, que en la realidad. diferencia está en que, por ejemplo, ahora va a haber más oferta.
Es que El siempre estudio lo dice hubo. que se le hacía muy difícil, era un dolor de cabeza conseguir la sangre. En este caso, entonces la oferta se amplía, más hay un abanico ya de personas que van a donar la sangre. Porque Señores, quiero ¿por qué? recibido mensajes de personas tratando de conseguir cierto tipo de sangre, que mi abuelo, que mi tío, que mi primo, que un familiar, que un amigo necesita este tipo de sangre porque no la tienen. Pero tengo una pregunta, entonces, ¿se va a remunerar la persona a la que se le saca sangre? Habría que ver. Esos datos Porque económicos. ese es el Eso dato, está esa es en la la- gran incógnita. Entonces, la oferta, ¿cuál oferta Ese va a tema, existir? ese tema es muy, muy interesante. La Yo verdad creo es eso que es que es uno de los negocios que yo menos Sí. sentido le encuentro, es el de la donación de sangre, porque sucede que uno va voluntariamente y dona la sangre, sin embargo, la persona que la va a utilizar debe comprarla. Exactamente. Tú haces una donación y hay una institución, hay alguien de por medio que se queda con un dinero Exacto, que es que paga la persona que la va a utilizar. Ese Así tema es muy mismo, interesante. pero- Ojalá un día tomarlo entero. Pero en otra noticia, la República Dominicana no vota. O sea, en la En el cumbre comité. que hubo en el comité. En Quito, Ecuador. Perdón, exacto. Sobre la migración de Venezuela. Alejandra, que yo creo que tiene mucho conocimiento de eso, yo lo vi súper excelente. Que me perdonen los compañeros venezolanos, pero una persona, o sea, como está este país ahora mismo, que no puede bien con lo que tiene, recibir más personas. O sea, apóyame, no me apoyes, sino dame tu comentario, que yo sé que tú No, estás no, bien nutrida de eso de la verdad que no tiene ningún dato positivo en ninguna vertiente. Porque O sea, que lo eso quiere aprobaron o que decir, no lo aprobaron, que se no, queda es que callado. no tiene nada que ver con lo que me estás diciendo. Lo que sucedió fue que se les retiró la potestad a la República Dominicana de poder opinar sobre esos temas. Ah, ok. Entonces, eso hace que nosotros tengamos una desventaja, precisamente para nuestro país, que se ve bien afectado con el tema de migración. El que no podamos opinar en un foro internacional sobre este tipo de cuestiones nos pone en un panorama bastante complicado, porque al no tener voto y no ¿Y de poder dónde sale eso Pero- no tener voto? Porque, por ejemplo, nosotros, no, o sea, estamos siendo afectados porque, los venezolanos vienen para acá y, o sea, averigüé o me dicen que es más fácil para un venezolano venir aquí a República Dominicana que incluso muchos países. Entonces, ¿de dónde sale el no darnos voto? ¿Por qué? No, pero imagínate que nosotros, bueno, que la situación por la que no hayamos votado no sea que se nos invalidó la participación. Imagínate que sí, y que fue que el representante de aquí dijo que no. Eso no es un dato positivo, tampoco. Eso fue lo que Te yo digo dije, por yo qué, creo que era porque el así. hecho no es que se cancele o bueno, que se atenúe la entrada de los venezolanos aquí. Es que se clasifique, se catalogue, Se haya un regula- programa También, más que para nada, que entre solamente aquella persona, como la gente que entra a Estados Unidos, no entra cualquiera, es el que le va a dejar algún beneficio económico a Estados Unidos. Y eso es lo que nosotros debemos acotar para nosotros. Lo que Que pasa- crezcamos, que veamos la Exacto. situación de Venezuela, no solamente para ayudarlos a ellos, sino para también ayudarnos a nosotros a nivel económico para Ellos crecer. están O sea, no buscando es la negativo. manera, es de poder ayudar también al pueblo venezolano, o sea, a sus inmigrantes, pero como también viendo el beneficio de su país, o sea, viendo las restricciones que existen, porque una persona no puede cruzar la frontera, o sea, cientos y cientos, miles de personas, como si ese fuera su país. Entonces ellos lo que dicen, vamos a reunirnos todos, fueron 13 países, para entonces uno poder tomar una decisión de qué manera se podría pues posiblemente ayudarlos a ellos como inmigrantes y también que eso pues no nos haga un daño a nuestra economía, a nuestro sistema y también no se violen las reglas que son pues ya en cuanto a los pasaportes, muchos de ellos que los tienen vencidos, también las actas de los niños, entonces por ahí viene todo el asunto Que fue y la más que nada es resolución para principal. regularizar exactamente. Hay un asunto muy interesante con el tema de nuestro país o con el manejo que ha tenido nuestro país ante la situación venezolana y es que como hemos sido mediador del conflicto que se ha dado a nivel interno de Venezuela, eso es un costo para nosotros a la hora de toma de decisiones en el plano internacional, porque tener esta visión o asumir este papel de mediador hace que entonces sea complicado para nosotros manifestar posturas de un lado o de otro ante situaciones como esta. Probablemente ese sea, como dije antes, el costo de tener este rol y a lo mejor eso es lo que se ha querido preservar y es lo que han visto los demás países del conglomerado. Exactamente. Yo Una antes pregunta, pensaba, una dame pregunta, dame cuando decirte tú idea. digas, sí.
Yo antes pensaba que si una persona quería viajar, ok, que lo dejaran viajar, pero en realidad el tema migratorio es algo como Mucho más sumamente complicado de delicado, ahí. porque eso destabiliza la economía de un país. O sea, si tú tienes 100,000 gente, un ejemplo, que vengan, y tú quizás no tienes esos 100,000 empleos, o tú tienes 100,000 empleos para el dominicano, no se lo puede dar. O sea, hay sí, Desequilibrio. Y nosotros siempre Entonces, eso es hemos tenido sumamente situaciones delicado. con lo que es la migración, no solo Venezuela, ahora está Venezuela, pero recuerda que siempre hemos estado con la situación de Haití y ahora se Exacto. suma Venezuela, entonces viene Pero a ver y también nosotros hay... teníamos eso, por ejemplo, los haitianos no es demigrándolos, sino que quizás no sepan hacer muchas cosas, como el venezolano viene que sabe hacer de todo y son gente muy No, inteligente. pero hay que ser honesto, ya No, miramos señores, eso que Claro, el hay haitiano también lo es, evidencias. el haitiano lo es, pero entonces esto viene ya capacitado. Pero ahora yo siempre me Exacto, encuentro una un tema. venezolana en los centros de llamada de todos los servicios que hay. Y están así- siempre haciendo Uber, están haciendo toda Exacto. clase de trabajo, que eso sí, es como... me impresiona la diferencia que hay entre ambos. Tú ves altos gerentes con un puesto de taxista, un puesto de recepcionista. Pero no sé si O sea, sea el hecho, un ayuda. hecho de racismo o un hecho de que realmente hay más capacidades, porque hay personas de Haití que... Una pregunta, ¿cómo afecta esta situación, bueno, en cuanto a República Dominicana, no en cuanto a Venezuela, cómo afecta que nos hayan invalidado el voto en cuanto a la entrada de República Dominicana como miembro no permanente ante la ONU? Bueno, eso ya es un tema muchísimo más profundo. Eso, además de que esta invalidación de este voto no tiene nada que ver con la participación que tenemos en el Consejo. No, porque tiene fue nada una que ver. parti- Por eso te pregunto, ¿influye o no influye? Y si No, influye, no, ¿cómo para afectaría? nada. Son dos organismos diferentes que se manejan diferente y que están buscando objetivos distintos. Pero yo quisiera tocar un punto de la migración, porque a mí me parece que nosotros siempre vemos el tema migratorio de manera despectiva o negativa. Y todo lo contrario, o sea, el migrante aporta muchísimo o puede llegar a aportar muchísimo al país donde llega. Ustedes están diciendo lo mismo, o sea, nosotros tenemos ahora mismo una ola de migrantes de Venezuela que están desempeñando roles en establecimientos o privados, en algún momento podríamos ver públicos, que tienen un nivel y unos estándares y una educación algunas veces superior a las que vemos en nuestros compañeros o compatriotas. Entonces eso sube los estándares y hace que nosotros como dominicanos tengamos que también subirlos para Claro. poder desempeñarnos de una mejor Existen forma. exactamente las dos vertientes. Bueno, vamos a continuar con más después de esta pausa. Gracias por estar sintonizando con Elías. Seguimos con las noticias. Aprueban en la Cámara de Diputados el poder instalar en todas las instalaciones públicas detectores de metales para que los visitantes a estos lugares tengan una inspección previa al llegar o entrar al lugar. Y no Así solamente en las públicas, sino también pues en las privadas. Y me Donde haya parece mucha gente. una medida excelente, porque aquí hay muchísimos lugares, tanto tiendas como instituciones, organismos, que no tienen detectores de metales y que cualquier persona pues puede infiltrar y hacer un daño. O sea, pueden matar a una persona, puede existir lo que es la violencia de una manera ya más agravada. Entonces me parece fenomenal. Inclusive, si recordamos un caso anterior de la muerte de Juan de los Santos, el ex alcalde de Santo Domingo Este, pues así mismo fue que sucedió. Entraron pues a una de sus oficinas y allí pues lo asesinaron. Entonces se necesita más orden, se necesita pues más control de armas, tanto blancas como de fuego, y me parece una iniciativa pues excelente. Yo digo, decía un amigo, y perdone la expresión, de que país estúpido, cosas estúpidas, decía el amigo mío, cuando le hice ese comentario. Pero yo pienso que primero, antes de haber hecho esa inversión, o se van a hacer esa inversión, primero hacer el estudio de quién puede portar un arma de fuego y quién no, o sea, regular quiénes tienen ese tipo de cosas. Es verdad que quizá el arma blanca tú no necesitas ningún tipo de permiso y eso, pero arma de fuego primero, o sea, vamos primero a caminar antes de comenzar a correr, Pero es con lo que esta yo inversión creo. no se necesita. Es como lo que... ¿Cómo que no se necesita? Claro que no, viejo, porque tú simplemente tú no tienes que decir... ¿Y usted cuánto vale la esa da- máquina? Por ejemplo. ¿Cuánto vale esa ahora, máquina? ¿tú sabes?
Tú sabes si Pero la inversión no, es Es legal. una necesidad, Eso yo es lo que diría. digo. O sea, tú no puedes darle, Mira. tú no No, puedes darle arma de fuego a todo el mundo. Ok, O sea, déjame antes de decirte comenzar a algo. poner los detectores. Imagínate que ya identificaron quiénes son los que lo hacen y quiénes no. Todas esas personas acceden a todas las instituciones públicas y privadas. O sea, no hay que a estas instituciones van y a estas no. O sea, van a todas igual. No, Entonces, es que tú no me en entiendes todas lo que había quiero Al decir. que final, ¿tú estás de instalar. acuerdo o no estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que eso es Exacto. eso es sumamente descabellado. No estoy de acuerdo Yo no lo en quería que decir así, gracias. en que se instalen detectores de metales en todos los lugares, porque me parece una medida desesperada o una reacción desesperada a un sistema que no funciona. Exacto, y que no- o y que sea, pasa. Claro. no podemos tener detectores de metales en sitios. O sea, este no es un país que esté en una crisis ni en una Claro, guerra. eso es lo que yo quería Eso lo que decir. deja claro es que ha fallado las medidas o los requisitos para poder habilitar a las personas en la potestad de tener armas de fuego o armas blancas. O sea, hay otro elemento dentro de la sociedad que está fallando y que se quiere querer arreglar poniendo detectores de metales. Pero Yo lo una que cosa dije- no tiene que yo ver lo con que la dije- Y yo le otra. voy a poner sencillo. Yo lo que dije que quién se va a quedar con La los ropa cuartos. interior de las mujeres tiene metales. O sea, Exacto. ya tú te imaginas el lío cada vez que Es que tú no entras a un son sitio. metales, No, pero metales de por depende de sí. lo que Tienen sea. O- Me personas imagino como yo que... tienen exacto. perforaciones. Hay una No solo confusión eso, con el término. Hay una cosa. Están implementando esa medida, sin embargo, están las personas de República Dominicana capacitadas para Capacitadas, hacer claro. esa medida, para poder manejar eso. No sea que una persona va a tener un tenedor y de repente van a estar haciendo un lío, que un día aquí para allá. Señores, No, no es que lo no es cojamos tan Congreso que tú tienes extremo el tenedor. caso, no lo cojamos Pero tan mira, extremo. No, es que en Si yo realidad voy a son entrar a un cosas que son supermercado, necesarias. Yo lo veo tenedor. Es que necesario. se eso. ven aquí. Bueno, Yo Eso lo lo veo que quiere innecesario decir eso. es que hay algo en el sistema que falló, como es en la situación de las armas, que no se ha regularizado de manera eficiente o no se aplican las leyes de manera eficiente y se quiere tapar el sol con un dedo poniendo detectores Pero es que de una metal cosa en no tiene cada que ver con puerta. la ¿Qué otra, dices? vieja. Es como, o sea, una cosa no tiene que ver con la otra. El problema no está en que no debieron hacer eso, sino que también deben tomar en cuenta otras cosas. Ok, te voy a poner un ejemplo. yo Dame voy a- poner un La ejemplo, falta de Brenda. funcionamiento de Dame algo, poner tú un no ejemplo. puedes invalidar otra cosa, que Aquí- también es solución, ok, y aquí- contribuye, ¿tú me entiendes? aquí O sea, ha no está pasado- mal. que Oiga. las personas primero estén capacitadas antes de Ahora, Aquí ha pasado El de que hayan problema entrado a es matar que a le todo han el mundo. quitado No. muchísimos eslabones a Señores, la no cadena. estamos en el caso de los Estados Unidos, de otros países Exactamente. desarrollados, donde se ven esos casos Entonces, de ustedes terrorismo. se están Pero contradiciendo. no, No, yo estoy espérate, totalmente yo de te voy a acuerdo decir mi contigo. punto Estoy ahora. Yo te totalmente de dije acuerdo. eso en acuerdo con Fajardo, pero también yo entiendo que por lo menos en las instituciones públicas, en las instituciones gubernamentales, en los centros de organismos, se deben poner. ¿Por qué? Pero Porque en todos allí... hay. Es que exactamente, ¿Qué hay? esa Sí, es otra pero cosa, claro. hay tú no tienes la- oficinas Ay, tú y no hay has entrado ni a un ciertas tribunal ni a una oficina del Estado. En todas, ante ¿sabes? Pero Todas. hay oficinas y Ok, hay pero empresas debe haber un derivadas del trasfondo, gobierno sí, que no debe la haber un tienen. trasfondo. No, Porque si yo no, te voy- no van a poner yo me voy Hay más que debe lejos. haber un ¿Para qué trasfondo. otro? Yo me voy más lejos. Si tú trabajas conmigo, Charmin, yo sé que tú no tienes un arma de fuego. O sea, si tú estás en una institución del Estado, tú sabes quién es quién y quién puede No, portar por un eso no, arma. porque Pero, el ok, padecimiento pero psicológico déjame muchas expresar mi veces idea. Ajá, entonces. resbala del comportamiento Eso es lo que yo te visual. digo en principio. Entonces, Visible. tú tienes que acomodar quién puede portar un arma de fuego y quién no. O sea, ya tú me estás dando la razón ahí. O sea, tú le diste un arma de fuego a una persona porque tenía 200,000 pesos para comprar una, o tenía 5,000 pesos que fue a la frontera y lo compró. No, o sea, tú tienes que saber quién va a portar un arma de fuego y quién puede. O sea, primero tú arreglas eso y después tú agregas No el control solamente de son quién la armas de tiene. fuego, son armas blancas, asuntos explosivos. Es que cualquiera puede ser un arma sustancias blanca, yo puedo romper esa inflamables. mesa y Pero es esto es un un arma país blanca. donde llegan los terroristas todos los días. Porque yo no Exactamente, no hay entiendo, necesidad. no hay Por ninguna ese tipo de necesidad. pensamiento, las Torres Gemelas están donde están. No, Porque eso es- Ya nos estamos yendo lejos. Las torres fueron Igual conspiración. privatiza. Dame que- Brenda, Mira, es en que- todos los No, países no. deben tomarse todas las medidas del lugar. Ahora, no es que Pero eso pri- está mal, sino que hay cosas que son primordiales. Exacto, pues no está dando la o sea, no es que razón. eso está mal, sino que debieron invertirse en cosas primordiales, pero Yo te no quiero- se puede censurar. yo o te sea, quiero hacer una Quizás no pregunta. debieron hacerlo ahora, pero se debió hacer, o sea, en un futuro, pero aunque no sea ahora. Yo te O sea, quiero no se hacer puede una pregunta. censurar. ¿Tú has estado en algún lugar, en algún país, donde en cada No he lugar viajado. que tú has ido hay una revisión, hay militares, No he viajado, hay tengo 19 personas con años y armas no tengo largas? responsabilidad. Podemos La verdad decirte que bien incómodo. Este es un tema muy controversial por lo que estamos viendo, pero ahora mismo vamos a hablar de otro tema que está causando auge en el país. Actualmente ya se ha sentenciado al joven perpetrador del asesinato, su presunto perpetrador del asesinato de la joven rumana Andrea Celea, con 1 año de prisión preventiva. ¿Qué ustedes opinan respecto a esta medida que se ha tomado? Bueno, yo creo que es demasiado tiempo. Bueno, Alejandra sabe más del tema, pero sinceramente, si existen las pruebas, que se dice también que él ocultó muchas evidencias
del lugar de los hechos. O sea, que el Ministerio Público dice que sí tiene alguna de esas pruebas, pero que muchas él también las ocultó y las tapó Y para las destruyó, ¿no? exactamente, las destruyó para no ser descubierto. Pero francamente es evidente de que él sí estaba ahí con ella y de que la situación Hay fue videos por una presión, exactamente. Alejandra, te quiero hacer una O sea, las pregunta. pruebas suficientes para mí están. ¿Por qué tanto tiempo? Te quiero hacer una pregunta, exactamente. O sea, perdón que te tomamos de centro de atención, pero tú eres la abogada, perdónanos. O sea, si ya las pruebas están ahí y él incluso confesó y se es culpable, ¿por qué alargarle? Bueno, porque hay un proceso de investigación que hay que agotar. Pero si ya él lo dijo, o sea, si yo mato al Chamil y digo yo la maté, ya que hay ¿Te que ha cogido investigar. como Pero él no lo ha Él no aceptado. lo ha Dios mío. dicho. Él no él lo ha dicho. todavía ¿No lo ha no. dicho? Ah, Él pero dijo si tú la pruebas das. tácitamente, yo no fui. Mira, para que el asunto sea eficiente y pueda ser efectivo, hay que agotar un procedimiento. Y parte del procedimiento es tener una serie de medidas para poder continuar una investigación que sea lo suficientemente fuerte para demostrar sin ningún tipo de contradicción que el culpable es él. O sea que yo no estoy en contra de que haya una medida de prisión preventiva. Tal vez puede ser mucho tiempo, también pudo haberse puesto menos tiempo porque la situación indica o lo que se ha visto es que es evidente de que aparentemente ha sido él. No quiero dar un juicio, pero hay muchas pruebas, se han visto muchos videos ya. La sociedad entiende que es evidente, sin embargo, él está en su legítimo derecho de demostrar una inocencia y hay que darle tiempo a probarla. Ese es el problema. El caso, Entonces, yo para veo que no hayan contradicciones en el resultado final, hay que seguir un procedimiento. Y esto es parte del proceso. Y a mí me parece que mientras más paciencia tengamos para agotarlo, el resultado final va a ser más eficiente, más efectivo. Ojalá que sea más sin eficiente. ningún tipo de contradicción. Y que no se pierda más De hecho, yo pruebas vine mientras más hoy tiempo. vestida de negro en solidaridad a la familia de Andrea Celea, porque me parece que ha sido un crimen que es desastroso. Eso es brutal. Es muy lamentable. Y es otra víctima más de violencia, es otra mujer que se ve afectada y que daña no solamente a las mujeres dominicanas, sino a toda la sociedad. Pero es más preocupante ver la noticia y creerse de que siempre le va a pasar a las demás personas y no creer que algún día nos va a pasar a nosotros, que fueron las palabras de la madre de Andrea Celea. Ella dijo, óyeme, ok, yo veía la situación y la aconsejaba a ella, tomaba cierta medida del lugar, pero siempre pensé como que eso era tipo novela, tipo Siempre otro pasa. tipo de ¿Tú sabes personas, y nunca pensé que iba a suceder. En el caso de la hermana también, que filmó un cortometraje que incluso ganó el premio en la UAS sobre la violencia intrafamiliar, se dio cuenta ahora que, cónchale, pero ya yo vivo lo que pasó. En el caso también del testimonio de la amiga, que incluso trabajaba con la madre del presunto asesino, que decía, cónchale, iba muchísima gente a la oficina de la madre y la madre siempre contaba a las personas cómo se comportaba su hijo. Y entonces la amiga de Andrea decía, cónchale, pero si tú lo sabías, ¿por qué tú no tomaste ciertas medidas para restringir o para llevarlo a psicólogo? Supuestamente lo llevaban al psicólogo. Supuestamente él iba a ir al psicólogo y también que ellos como pareja iban a ir al psicólogo para tratar esa relación tan tóxica. Sin embargo, por darle tanta larga, ¿qué pasó? Un boom. Llegó a la consecuencia Un final. desliz en que el Mira, a muchacho todo entró esto, en una no hemos crisis encontrado- psicótica, lo más No hemos probable. encontrado ni el padre del presunto asesino ni el padre de Andrea. O sea que nosotros, si nos ponemos a indagar el trasfondo psicológico que puede tener esta situación, decimos, concha, la figura masculina no está presente. Y no es que del padre que depende todo, del padre que depende mi conducta cuando yo crecí esto. Sí, pero pero yo te voy a cada decir- persona tiene una psicología. Pero todo una- niño Algo tiene que yo ese- creo de la familia, por ejemplo, si hay veces que la persona, si pasa algo, ya quieren culpar a los padres y muchas veces los No, padres no tienen nada yo que no ver. estoy Pero culpando, estoy hablando de espérate, factores déjame terminar incidentes. mi idea, mujerón. Lo que yo quiero decir es que muchas veces o sea, se esconden y lo veo hasta bien porque si yo mato a una persona, mi papá no tiene que sufrirlo y muchas veces la sociedad quiere culpar a la familia entera. Que es el mismo caso de que pasa con el candidato, un ejemplo claro, de Trujillo. O sea, él está aspirando a la presidente, pero ya todo el mundo lo condena a él por lo que arrastró el abuelo, que no tuvo nada que ver. Y no es dándole el apoyo a él ni la promoción, pero es un ejemplo Sí, claro pero si te de fijas, eso. ese tipo Sí, de comentarios pero no tú sabes no también crece Lo que te digo mucho. que Lo que ha sí. crecido es el asunto de la Constitución que no se lo permite Sí, y no, esto. pero o sea, eso lo que no queremos decir no que a hizo veces la mucho eco. familia Bueno, se yo esconde. quisiera agregar algunos puntos, sobre todo el comentario de Prenda, porque la realidad es
que hay algo que a mí también me llama muchísimo la atención, no solamente en este caso, sino en otros, y es que la madre del presunto asesino está muy involucrada Sí. a los casos o a los sucesos que se dieron, o sea, son personas que se han visto como cómplices del asunto. Eso nos pone a pensar como sociedad cuál es el rol de las madres en este momento, qué es lo que estamos haciendo. Tenemos una sociedad llena de mujeres machistas que están protegiendo a sus hijos abusivos, abusadores. Entonces, tenemos que pensar un poquito sobre eso, porque no solamente es la falta de la figura del padre, porque probablemente el padre no necesite estar en los medios porque no tiene nada que ver, No, pero o si no estuvo estuviera presente, cerca, ¿no? lo hubiesen llamado para entrevistarlo. Pero algo que me preocupa más es el vínculo que están teniendo las madres con Inclusive los yo asesinos. escuché Te estaba unas contando informaciones El caso de Emily de también. una El caso de persona, Emily fue lo claro, mismo. de una persona que es cercana a la mamá de este joven, y ella me decía que cuando él estaba pequeño, ella le apoyaba absolutamente todo. O sea, el niño la maltrataba, le decía cosas, y ella, ay, mira lo que dijo mi niño, y se reía. Me O inventaba sea, anécdotas. que sí incide el comportamiento que tiene un niño y también cómo la madre pues y el padre lo educa desde su niñez, porque así van creciendo, o sea, queriendo subirse encima de los padres y también entendiendo que no tienen que valorar a las mujeres. Pero hay otra cosa, no es ningún bebé, es un hombre de 26 años. Exactamente. Bueno, vamos ahora a una pausa y seguimos con más informaciones aquí en Hablando con Elías. Bueno, y continuamos con más información aquí Hablando con Elías. Ahora vamos a tratar el tema de lo que es el noviazgo tóxico y también, pues en comparación con el noviazgo normal. Vamos a estarlo debatiendo, pues también refiriéndonos al tema de Andrea Celea y pues al feminicidio, entre otros temas de violación de género que han estado pues en la palestra pública en los últimos tiempos, y desde inicio de año, o sea, desde el 2008, se han registrado 48 casos de feminicidios. O sea, que la gente se ha consternado mucho con el caso de Emily en el año pasado y también con este ahora de esta joven, pero o sea, estamos hablando de que alrededor de cada 3 días asesinan a 3 y 4 mujeres. Es una cifra alarmante y realmente queremos hacer eco y queremos tratar de concientizar a las personas que nos siguen con algunas informaciones que pueden ser de mucho interés para que ustedes pues se orienten y cambien un poquito pues esos pensamientos. El noviazgo tóxico. Déjame decir algo sobre el noviazgo. A mí, o sea, en la iglesia siempre nos decían que el noviazgo es la antesala del matrimonio. Y también nos dijeron, y es la realidad, que solamente el 7% de las personas que se casan son felices. Y muchas veces nosotros queremos quizá poner una pareja, o sea, tener una pareja porque se va bonita y no a veces porque nos sume. Yo le decía a un amigo, yo creo que era a ti, Alejandra, cuando estábamos hablando, que en la vida del hombre es la realidad. Él me pone en evidencia cada No, porque rato. tú y yo hablamos mucho y somos amigos, es la realidad. Es Yo cierto, decía es cierto. que en la vida del hombre hay 2 tipos de mujeres. La mujer que todo hombre quiere tener y la mujer que un hombre necesita para crecer. La mujer que todo hombre quiere tener, esa que se ven bonita y qué sé yo qué. Y la mujer que un hombre necesita querer. Entonces, si tú no te llevas bien con tu pareja y cualquier cosa, una pelea y eso, no hay necesidad de golpe, vete y ya. Y Mira, lo salite que de pasa eso. ahí es que muchas personas están enamorados del recuerdo de lo que solía ser esa persona, del recuerdo de la historia, o sea, las memorias, los buenos tiempos, de la nube rosa de los primeros meses de la relación. Para ti, ¿qué es el amor? Y Para así ti. es que pasan demasiado tiempo. ¿Qué pasa? Yo no quiero redefinir el amor. Yo veo el amor es como este sentimiento de que no necesito una razón para tú sentirlo. Para mí el amor es una impresionante. decisión. O sea, yo decidí quererte a ti y ya, porque no es lo mismo cuando tú te enamoraste de esa persona que después que pasen 20 años. Tú o lo sea, dijiste, 20 yo años decidí pichando el mismo quererte juego, a no ti, es lo pero no mismo. amarte. Exactamente. O sea, y entonces a veces nos confundimos y queremos nosotros tronar y queremos como obligar las cosas. No, las cosas se Amar van. es Cuando persistir. Sí, mira, cuando las personas tienen una base emocional bien concreta, bien definida, es muy difícil que sucedan este tipo de casos. Por ejemplo, si tú te pones a analizar los audios de Andrea, bueno, también el caso de que en julio fue que le dictaron la medida de... Sí. Escalofriantes los audios, para mi Sí, gusto. sí, pero en julio le pusieron a él una orden de una orden de alejamiento. alejamiento. Entonces decimos, cónchale, se supone que ella, si él venía, decía, oye, tú tienes una orden. Y en estos días le iba a celebrar el cumpleaños a él. En el caso de los audios,
se nota que el chamaco venía con un cuchillo, iba detrás de ella para matarla y ella decía con palabras, con malas palabras, se refería ante este muchacho que se lo enviaba a su hermana. Ella más que nada sentía como un temor, una presión de que si me va a lo hacer algo dejaba. a mí o si lo dejo le va a hacer algo a mi Y mamá, también a mi la amenazaba hermana. con hacerle algo a la mamá. Entonces yo me digo, Exactamente, ese era el miedo de ella. Entonces, ¿por qué no dejarlo. fue la policía? Ella decía supuestamente que era porque él tiene tanto dinero que él podía salirse con la suya. y no solamente por eso, o sea, no solamente por eso, porque yo pienso que eso fue como que la parte externa de lo que ella realmente sentía. Ella decía, cónchale, si yo lo denuncio se va a armar algo feo, aparte que había amenazado a la mamá, o sea, realmente no era por lo que él quizá iba a hacer. Es que la tipa estaba demasiado asfixiada. Yo quiero Y desviar, se creía demasiado víctima. Yo quiero Y desviar- quizá no era amor, quizá no era amor. Es yo quiero obsesión desviar también. un poquito Pero el vuelvo y tema. te digo. Yo quiero desviar un No poquito el el tema amor. y centralizarlo más en lo que es el noviazgo tóxico. Porque, ok, pasó eso de Emily. Pero muchas veces Andrea, el hombre, o sea, no vamos con la mujer. El hombre Esa es la sufre vaina. más noviazgo tóxico que la misma mujer. O sea, tú tienes una mujer que tiene amores con una mujer, obvio, el hombre. Digo, obvio no. Bueno, tú eres hombre y escuchas más acerca de hombres que de mujeres. Nosotros O sea, somos la mujeres, mujer escuchamos te más acerca de está mujeres que haciendo la vida hombres. imposible, te pelea por nada. Si ¿Y tienes que cuántas darte tu cosas están ahí? galleta, te da. O sea, tú tienes la presión social también de que tienes que llevarla a tal lado, a tal X cosa, o comprarle X cosas razón. O sea, el hombre también sufre más ese noviazgo tóxico porque, óyete, No, pero ese es el hombre que no tiene personalidad propia. El hombre que nada más se basa en el constructo de una relación y no realmente lo que él quiere. Entonces, para mí eso realmente no es un hombre. pero entonces las mujeres lo practican más porque la realidad, o sea, una Yo mujer creo viene a mí que a echar ese- espiarme y yo la mando para allá. O Exacto. sea, como muchas veces vienen, pero ok. Entonces, muchas veces la mujer maltrata más al hombre que la mujer al hombre. Mira, yo no creo que nosotros debamos venir a discutir quién sufre más, quién maltrata más. El O hombre sea, sufre más, una nosotros somos relación- un alma débil. Una relación tóxica se da entre dos personas. En ambas paredes, claro. Ajá. Entonces por eso quería que no se fueran de hay hombre a mujer, sino en y ambos. eso no necesariamente quiere decir que yo como mujer maltrate o sea tóxica para otra persona, porque probablemente ambos sean tóxicos Exacto. para el Verdad, otro. verdad, verdad. O sea, el nivel de toxicidad, pudiéramos decir, se da en una relación conmutativa. O yo me dejo intoxicar, pero todos sabemos que a ti no te ha pasado. ¿Tú no has oído este refrán que dice, el que anda con cojo al año cojea? Claro. Tú te juntas con alguien tóxico o chismoso o que tiene pensamientos como impuros y tú al rato estás criticando a la fulana y no sé qué, de repente tú también te vuelves Y una Ese es el persona personas problema, te que tiene un efecto destruyen multiplicador. sentimiento, emoción, Inmediatamente, energía. decía que tenía un efecto multiplicador. Inmediatamente, Exacto. en caso de que por obra y gracia de Dios la pareja se distancie, entonces la chica, la muchacha, Yo vuelve y lo decía- repite Yo con el considero- otro y eso continúa con una cadena totalmente círculo tóxica. vicioso. Que es peor incluso. ¿Qué peor? ¿Sabes por qué es peor? Porque la persona se sentía ok, de tal grado. Con el muchacho, por ejemplo. Entonces yo pienso que como que lo multiplica con la otra persona, no solamente por algo que quizá él vaya a hacer, sino para echarle la culpa a él por lo que ya le hicieron. O sea, Yo Hay muchas considero personas que creen eso. que una relación pues es un proceso mental y psicológico. Cuando tú te unes a una persona, tú sabes que tienes que equilibrar dos puntos. Tu vida personal, tus emociones, tus sentimientos, lo que tú quieres para ti, tu felicidad y también combinarla con lo que el otro quiere para su ¿Tú vida. sabes qué Y es lo lo físico, principal la de No verdad. todo puedes tener eso? un Físico. desbalance, dar todo, no recibir nada. ¿Tú sabes qué es lo Entonces aquí principal de debe todo haber eso? un balance. Que tú no puedes dar lo que tú no tienes. Es que la si gente tú no que tienes realmente- seguridad en Entonces, ti misma, tú no exactamente. puedes Te dar. salió como del alma eso. O sea, ¿qué pasa? Tú como persona, si tú no te sientes bien contigo misma, si tú no sabes lo que tú quieres, ¿cómo tú esperas que la otra persona lo sepa? Yo siempre he Primero- creído también que, si, o sea, yo no estoy casado, pero yo no quiero una novia para casarme. Yo siempre digo eso. Yo quiero una amiga. Porque se supone que si tú te casas con una amiga, eso es lo que cuando tú llegas a tu casa siempre va a ser un relajo, que hay un apoyo mutuo. Pero entonces se ve esa división. Yo he visto muchas parejas que no se tienen confianza. Entonces, ¿por qué tú tienes esa pareja si no se tiene confianza de decir las cosas, ni de hablar, ni de relajar? O sea, ahí se ve desde un principio lo que tú decías, que no hay una unidad, o sea, Las que no hay bases de la visión. relación no están claras. Exacto, o sea, Entonces, tener una mujer por tenerla así no pega. Prefiero yo quedarme así sin esposa porque no vale la pena hacerlo. Entonces, muchas veces nos equivocamos que el ella no teléfono me de suma. Fajardo es. No, ella no me suma.
O sea, no me apoyo en mi proyecto. Cualquier cosa que hago voy criticando. Pero Siempre tú hay una también problema con los tienes padres. que sumarle, tienes que apoyarle. Entonces, Es es un algo trabajo en mutuo, es algo de conjunto. dos. Otra situación también que se ve difícil en una relación y que se da a notar de que es tóxica es cuando existe el hostigamiento y los celos excesivos. Porque está bien que uno cele como una persona pues normal, cuidando lo suyo, pero ya cuando eso pasa a otra etapa de que usted no le da espacio a esa persona, vive pensando en esa persona 24/7. Obsesión. Lo vive llamando, texteando o al contrario Pero eso a que lo ella. puede querer, Entonces, quizá. O sea, hay que aprender a dividir. No, hay pero una para todo diferencia existe entre un amar control. y la Y obsesión. eso es lo que digo. Exactamente, entonces todo debe de ser como hasta un punto, hasta aquí llegué ya. O sea, no Yo es sigo bonito mis que te escriban ni que actividades. comiste, que sí yo qué. O sea, hay que Eso- saber diferenciar porque hay una gente... No, pero se siente la intención, se No, exacto, siente yo la Entonces, entiendo el energía punto, de la diferenciar. persona. cuando ya uno va sintiendo esa presión, es bueno buscar ayuda psicológica, es bueno buscar ayuda de sus padres y tratar de romper de alguna manera con esa relación. Hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Nos vemos la próxima semana y también mañana aquí en Hablando con Elías. Gracias por la sintonía.